todos los sistemas, reversible en algunos casos, que resulta, la desnutrición va a resultar de la utilización de la mala utilización de los nutrimentos por las células del organismo, ¿sí? Esta patología se va a acompañar de variadas o múltiples manifestaciones clínicas que están relacionadas con diversos factores de diferentes grados de intensidad. Esa sería como la descripción, ¿sí?, de lo que sería la desnutrición. Eso siempre lo pregunto, así que palabras más, palabras menos, esa sería como una definición de desnutrición. En la desnutrición siempre tenemos factores, ¿sí?, que son muy marcados y son muy específicos. Lo primero y el factor más importante va a ser la pobreza económica. Ustedes bien saben que si una familia no puede cubrir o adquirir los alimentos de calidad y en una cantidad razonable, todo ese grupo familiar va a estar con dificultades en la alimentación. Entonces siempre se va a dar vuelta sobre ese mismo círculo, ¿sí? Esa pobreza económica que me va a dar una inmovilización social, que no me va a dejar comprar o consumir productos de calidad. Las personas que tienen una desnutrición van a tener un bajo rendimiento laboral, los niños un bajo rendimiento escolar, va a haber un desaprovechamiento de oportunidades educativas, el niño no va a poder estudiar ni desarrollarse normalmente como otro niño de su edad que no tenga esta condición. Van a haber fallas o defectos en la energía, van a desarrollar estos niños múltiples enfermedades y van a tener también infecciones frecuentes y recurrentes. De acuerdo a la carencia de alimentos y nutrimentos, esta desnutrición yo la puedo clasificar en primaria, secundaria o mixta. Las etapas donde va a ser muy problemática la desnutrición, si bien en todas las edades es problemática, pero hay ciertos grupos etarios que tienen mayor probabilidades de tener desnutrición y que sea más complicado, ¿sí? El embarazo. Imagínense una paciente embarazada con desnutrición. Voy a tener 2 pacientes desnutridos y complicaciones en ambos pacientes. En la etapa fetal, obviamente, si la madre está embarazada y sufre desnutrición, el feto también. En la etapa de la lactancia, una madre que no está bien nutrida, bien alimentada, que no consume alimentos que puedan llegar a cubrir todas sus necesidades básicas, no va a poder alimentar a su hijo, no va a tener una buena lactancia, no va a tener una leche de calidad. En la niñez también, ¿sí?, los pediátricos, y en los últimos años o la vejez. En la desnutrición vamos a tener presentes algunos signos y síntomas, ¿sí? Por ejemplo, signos universales, se llama, aquellos signos universales son los que están presentes en todo tipo de desnutrición. Ahí vamos a tener la dilución bioquímica, o sea que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos van a estar más diluidos. Vamos a tener una disminución de las actividades de las enzimas digestivas en cuanto a hipofunción, y también el paciente va a presentar atrofia en los huesos y también muscular, y puede presentar dermatosis, o sea que va a tener o va a presentar algún tipo de dificultad en la piel. Signos circunstanciales, aquellos que pueden llegar a estar presentes, pero la existencia de estos signos no quiere decir que el paciente tenga desnutrición. Por ejemplo, manifestaciones cutáneas, edemas, alteraciones oculares o trastornos bucales. Y los signos agregados a la desnutrición quiere decir que estas manifestaciones están presentes en las personas que tienen desnutrición,
pero que no están causados estos signos por desnutrición. Por ejemplo, infecciones gastrointestinales, respiratorias y renales. Dijimos que podíamos clasificar a la desnutrición en primaria, secundaria o mixta. La desnutrición primaria se va a dar porque hay un aporte inadecuado, cualitativo y cuantitativo de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Y que yo estoy aportando o ingresando a mi organismo nutrientes, pero en baja cantidad y de mala calidad, ¿sí? ¿Qué pacientes les daría a ustedes el indicio de que podrían llegar a tener una desnutrición primaria? Los celíacos. No. Paciente, una persona que está de bajos recursos, alimentada, claro, de bajos recursos y que está alimentada también con comida chatarra. Si yo como exceso de carbohidratos, ¿sí?, arroz y fideos, y voy a tener un problema, porque me están faltando las proteínas de la carne, ¿sí?, del pescado, del pollo. Entonces a eso me refiero, que yo estoy comiendo bien, estoy ingiriendo bien, pero como lo que quiero, como pancho, lomo, pizza, hamburguesa. Entonces estoy ingresando en mi organismo un aporte inadecuado en cuanto a calidad y cantidad de nutrientes. Me estoy alimentando, pero a base de cualquier cosa. La desnutrición secundaria, acá sí, Valeria, entraría lo que vos dijiste, porque acá en esta desnutrición secundaria existen alteraciones fisiopatológicas que van a impedir la correcta absorción de los nutrientes y nutrimentos que yo ingreso en mi organismo, ¿sí?, aunque el aporte de estos nutrientes sea el adecuado. Por ejemplo, el paciente celíaco, el paciente que tiene enfermedad de Crohn, el paciente que es intolerante a la lactosa, ¿sí? Son pacientes que tienen una fisiopatología que no ayuda al aporte, ¿sí?, a la absorción de estos nutrientes que yo estoy ingiriendo. Y por último, la desnutrición mixta, hay una combinación de las anteriores, o sea, yo consumo en cantidad y calidad alimentos que sean bajos en nutrientes y aparte tengo una fisiopatología. Profe, ¿puedo repetir la última? La desnutrición mixta es una combinación de las anteriores. ¿Qué es lo que sucede acá? Y que yo estoy aportando inadecuadamente esos nutrimentos en mi organismo y aparte también tengo una fisiopatología que hace que no pueda absorber estos nutrientes. Por ejemplo, ahí dice un mal aporte e infección, ¿sí? O sea que yo estoy cursando una patología con infección, entonces estoy ingresando nutrimentos, pero hay una afección que me está provocando que no haya una buena absorción de los nutrientes. O, por ejemplo, también una gastroenteritis, ¿sí? Una diarrea aguda de 10 días de duración, que yo puedo ingerir los alimentos que necesito, pero tengo una afección que no me está dejando tener la absorción de esos nutrientes. Según el tiempo de evolución, esto también es pregunta de examen, la desnutrición se puede clasificar en aguda, subaguda y crónica. Según el tiempo, la crónica es cronicidad, lo que se distiende en el tiempo. Aguda, si se trata oportunamente y bien lo más rápido posible, tiene un buen pronóstico el paciente y puede salir con un buen pronóstico de la desnutrición, ¿sí? Puede ser que no le queden algunas secuelas graves. En la subaguda, esta desnutrición va a requerir acciones un poco más prolongadas para recuperar al paciente. Y por último, en la crónica, vamos a tener pacientes que van a tener daños irreversibles
Estos pacientes son los que siempre o durante una cronicidad, o sea, durante largo tiempo, tuvieron una ingesta muy baja en energía y proteínas. La clasificación de la desnutrición la podemos dar en 3 grados, de primero, segundo y tercer grado. La de primer grado voy a tener un paciente que ha perdido entre el 10% y el 25% de su peso. En la de segundo grado, el paciente ha perdido entre el 26 y el 40% de peso. Y la más grave, las formas más graves de desnutrición son marasmo y Kwashiorkor. Estos pacientes pierden más del 40% del peso. Imagínense ustedes un pediátrico de 12 kilos perdiendo el 25% del peso. Recuerden que a menor superficie corporal, mayor es la posibilidad de desnutrición y deshidratación, ¿sí? La desnutrición de tercer grado, del más del 40% del peso, en la forma Kwashiorkor, esta desnutrición es calórico-proteica. Acá los niños han tenido una ingesta muy inadecuada en cuanto a calorías y proteínas. Van a tener o van a presentar insuficiencia en el crecimiento, o sea que sus percentiles no van a ser normales. Es una enfermedad muy grave que puede tener, junto con la próxima que vamos a ver, marasmo, puede tener daños irreversibles en el paciente. Y la incidencia aumenta después de los 18 meses. El paciente va a presentar apatía, diarrea, falta de crecimiento, aumento en el peso, pero este aumento en el peso va a ser porque este paciente va a ir ganando o su organismo va a ir almacenando grasa, adiposidad en el tejido subcutáneo y también puede presentar edemas generalizados, por eso es el aumento de peso. Y puede tener o presentar diversas infecciones, cambios en el color del cabello, esto es muy importante. El niño que presenta Kwashiorkor va a tener un cabello que va a ser muy quebradizo, muy frágil y va a pasar entre naranja, ¿sí?, y rojizo. Naranja feo, no un naranja pelirrojo, no, va a ser un naranja feo, quebradizo. Y vamos a tener infiltración de grasa en el hígado. Podemos llegar a tener un niño con hepatomegalia. La masa muscular va a estar totalmente reducida y vamos a tener algo de adiposidades, como dijimos recién, subcutáneas. Y edemas que va a presentar masivos en el abdomen y en las piernas. Ahí tenemos una imagen sobre Kwashiorkor. El niño va a tener apatía, tristeza, cara de luna llena, bien redonda. El cabello va a tornarse rojizo, quebradizo. Vamos a tener un adelgazamiento en la masa muscular con presencia de grasa, adiposidad subcutánea, edemas que pueden ser en los miembros inferiores o edemas generalizados. El niño va a tener bajo peso, va a presentar lesiones en la piel y la cara de luna llena. En cuanto al marasmo, que es otra de las formas graves de desnutrición, acá lo que voy a tener es un déficit energético, ¿sí?, déficit calórico total. Acá el niño no tuvo desde el principio o tuvo dietas mínimas en cuanto a energía y caloría. Estos niños son los que llamamos desnutridos, los que se van consumiendo, van a tener cara de viejito, van a ser piel y hueso, no tienen grasa subcutánea y este marasmo suele aparecer antes del primer año de vida y es muy peligrosa porque cualquiera de las dos con sus complicaciones puede llevar al niño a la muerte. El marasmo va a tener como consecuencia una atrofia muscular importantísima en los niños. Imagínense que en la primera infancia, cuando van creciendo y van desarrollando
sus músculos y sus huesos que tengamos esta patología, ¿sí? El niño con marasmo, miren, es totalmente diferente, ¿sí? Este niño va a tener cara de viejito, va a tener irritabilidad, va a ser muy arrugadito, el cabello no va a cambiar de color, va a tener disminución del tejido muscular y adiposo, va a tener la piel seca, plegadiza, las extremidades van a ser flácidas, no va a presentar edema y va a tener muy, pero muy bajo peso. Y en la última diapo les hice un cuadrito para que ustedes ahí puedan tomar apuntes. Vamos a las acciones de enfermería. ¿Qué haríamos nosotros como enfermeros con estos niños? En primer lugar, el control del percentil, talla y peso en cada uno de los controles. ¿Qué más? ¿Qué más van a valorar? Se le hace una revisación cefalocaudal. Revisión cefalocaudal. ¿Y qué es lo que vas a buscar en esa revisión cefalocaudal? Los edemas, profe. Muscular, si tiene edemas, si tiene alguna lesión en la piel. Bien, ya tomamos talla y peso y nos va a dar muy por debajo del percentil normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si este niño se encuentra con alguna dificultad importante, va a ser internado, requiere internación urgente. Si yo lo tengo internado a este niño, el control del peso va a ser diariamente y por turno. Va a trabajar con este niño todo el equipo multidisciplinario. Acá voy a necesitar la nutricionista, el médico clínico, el enfermero, la dermatóloga, el cardiólogo, todos los médicos, todo el equipo multidisciplinario tiene que trabajar con este niño. Yo no le puedo empezar a dar comida, a atracarlo de comida. No, este niño va a necesitar una sonda en la cual le van a pasar los nutrimentos en forma de líquido. ¿Cómo se llama esa alimentación? Vía parenteral. ¿Cómo se llama? Alimentación. Por sonda. Parenteral, profe. Alimentación. Le vamos a colocar una sonda nasogástrica por indicación médica, le vamos a pasar la alimentación. Va a ser en cantidades pequeñas y más al día, sí, o sea que va a comer cada 1 o 2 horas en cantidades pequeñas y yo, enfermero, voy a tener que probar la tolerancia, ver qué pasa después de esa alimentación. Voy a tener que tener controlada esa sonda, voy a tener que colocar una vía periférica con algún, en los niños. Yo no voy a colocar un dextrosa o un fisiológico, sino que voy a usar solución dextrosa siempre y le voy a agregar otros elementos que ya lo vamos a ver, ahora no puedo darles eso, pero nosotros siempre vamos a trabajar con soluciones especiales en pediatría. Solución 120-40, solución 74, solución mantenimiento, ¿sí? Para que vayan sabiendo, no es que yo agarro una solución fisiológica y la paso. Bien, voy a tener que, si yo tengo un niño con marasmo, donde yo tengo un niño que es pura piel y hueso, y lo voy a tener en cama, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que hacerle masajes, hacer cuidado de la piel, voy a tener que tratar de derrotarlo, porque ese niño se me va a escarar, ¿sí? Entonces voy a tener que el cuidado de la piel, el cuidado de las mucosas, el cuidado en cuanto a la limpieza, el baño permanente. La asistente social debe estar presente en estos casos de desnutrición, porque si es una familia numerosa y tienen 8 hijos y yo tengo 1 desnutrido, quiere decir que el resto está de la misma manera. Entonces tiene que tallar acá también la asistente social, ¿sí? Todo el equipo multidisciplinario va a ir trabajando. Y vamos a tener que estar atentos a los signos de alarma que vaya presentando este paciente. Signos de alarma, fiebre, el primer signo de alarma, ¿sí? La fiebre es el primero. Y
con la rotación y la limpieza y la humectación en la piel, vamos a empezar a, a, a prever que no se nos vaya a escarar, ¿sí? A lastimar. Y también observar diariamente cefalocaudal que no aparezcan lesiones o escoraciones en la piel. ¿Alguna otra cosa que quieran? Este niño va a tener control, balance de control de ingresos y egresos, ¿sí? Voy a tener balance diario, balance total cada 24 horas, pero puedo hacer balance parcial cada 12 horas y según la gravedad del paciente, cada 8. Profe, le hago una consulta. Prendan las cámaras. Sí. Profe, le hago una consulta. ¿El niño que está desnutrido también está deshidratado? Generalmente sí, van acompañadas la desnutrición y la deshidratación. Y voy a tener que buscar signos de deshidratación también, que ya lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos deshidratación, ¿sí? ¿Preguntas sobre este tema? Profe, ¿esa enfermedad es muy común en las comunidades, en las Wichi y todas esas? Sí, Ah, bien. sí, muy común. Yo he ido como 4 veces a la comunidad Wichi, porque yo pertenezco a la Cruz Roja, y bueno, la última vez que fui fue el año pasado, y sí, hay muchísimos casos de estos, en los niños pequeños, que vos ves los niños de 5 años y parece que tuvieran 80, y olvidados totalmente socialmente y económicamente olvidados, ¿sí? El gobierno los tiene totalmente olvidados, la ayuda socioeconómica no llega, los únicos que más son los que llegan es la Cruz Roja, que lleva vacunas, alimentos, medicación, pero bueno, hay que caminar y andar muchísimo. Pero sí, en estas comunidades sí suelen tener Y muchos casos. perdón, otra consulta. ¿También se asocia la desnutrición también con el tema pediculosis o es algo casual, o sea, que es una casualidad que los niños tengan pediculosis? La pediculosis podría ser un signo agregado, puede estar presente o no. La pediculosis podría ser en estos niños que, asociado a la extrema pobreza, a las limitaciones en la higiene, que también tengan, porque la pediculosis se vería bastante favorecida en todo este entorno, ¿sí? De falta de limpieza, etcétera. Si bien la pediculosis no es una enfermedad de la pobreza, ¿sí? En todos los estratos sociales podemos tener pacientes con pediculosis, pero en este tipo de pacientes donde la limpieza y la higiene va a ser más disminuida, entonces puede ser, pero no sería como el causante, ¿sí? La pediculosis de la desnutrición, para nada. Porque la desnutrición es una absorción limitada en cuanto a cantidad y calidad de nutrientes y proteínas. Gracias. Por nada. Bueno, ahora el que vamos a pasar es el power que dice enfermedad mano, pie, boca. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Esta enfermedad boca, mano, pie, también
es llamada enfermedad Coxsackie. No sé si alguno la ha escuchado, ¿sí? Es muy común. Es causada por un virus, el virus Coxsackie A16 y el enterovirus 71. ¿Sí? Es una enfermedad viral, Coxsackie es el virus. El periodo de incubación es de 2 a 14 días aproximadamente, desde la infección inicial hasta el comienzo de los signos y síntomas es de 3 a 6 días aproximadamente y desaparece de 7 a 10 días. El virus puede permanecer en el cuerpo durante varias semanas después que aparecen los signos y síntomas y puede infectar a otros niños en ese tiempo. Por eso es una enfermedad muy contagiosa. En el cuadro exantémico, ¿sí? O periodo drómico, vamos a encontrar vesículas ovaladas que van a encontrarse en el dorso y en el lateral de los dedos, de las manos. Van a tener aproximadamente 2 a 3 milímetros de diámetro en las palmas y en las plantas de los pies. El paciente va a presentar prurito, una mácula papular eritematosa, úlceras en la mucosa oral. La evolución de esta máculo-pápulo-eritematosa va a ir evolucionando rápidamente a vesículas que van a ser duras en la boca y los alrededores, y también en toda la mucosa oral, en la lengua, en el paladar, y vamos a tener también en las manos y en los pies. Ahí tienen, ahora cuando vean la imagen me van a decir si ya conocemos la enfermedad. Es re común. Ahí tenemos en la diapositiva 5 esas imágenes, ¿sí? En la 6, miren cómo está con el Coxsackie. Es una patología re común, suele darse más en niños que van a las guarderías porque comparten fomites, o sea, la mamadera, el vaso, el juguete, la baba del niño es contagiosa. Esas ampollas, esas úlceras voy a tenerlas en la boca y todo el tracto digestivo. Entonces es una enfermedad en la que el niño va a estar irritable, va a tener dolor, va a tener odinofagia, ¿no? Va a tener dolor al deglutir, así que no va a querer comer, va a estar anoréxico, ¿sí? La mano. Va a tener fiebre este niño, va a tener odinofagia, pérdida de apetito o anorexia, va a tener un malestar general, irritabilidad y puede presentar, como todas las enfermedades que son virales, un tipo de rinorrea. Después de 1 o 2 días de la fiebre van a ir apareciendo estas lesiones que son dolorosas, van a estar enrojecidas y son muy parecidas a las ampollas en la lengua, en las encías y en la cara interna de las mejillas. A medida que van avanzando 2 o 3 días después, la erupción cutánea con el enrojecimiento ya no va a haber picazón, ¿sí? Pero las ampollas van a estar presentes en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y a veces vamos a obtener estas mismas ampollas en los glúteos. Las complicaciones van a ser fiebre muy alta, hiperpirexia, que puede llevar al niño a tener convulsiones. Deshidratación debido a la disfagia que va a presentar el niño, ¿sí? Entonces puede llevarme a la deshidratación. En el peor de los casos, a una meningitis viral, una encefalitis y una neumonía, ¿sí? Si el niño tiene neumonía, ahí es donde se va a comenzar con un tratamiento antibiótico. Antes no, porque es una patología viral, no requiere antibiótico. Hay que dejar que vaya sucediendo todo el periodo de la enfermedad, ¿sí? Que dura entre 7 y 10 días, como todas las enfermedades virales,
y solamente estar atentos a los signos de alarma. ¿Cómo se transmite esta patología? Por secreciones nasales y de la garganta, con la saliva, el líquido de las ampollas, fecal oral, o sea que el lavado de manos es imprescindible para esta enfermedad y para todas. Las gotitas respiratorias, las gotas de flush, que son las que quedan esparcidas en el aire cuando yo estornudo o cuando al toser, ¿sí? No se tapan la boca, entonces quedan suspendidas estas gotitas de flush en el ambiente y son las que van a contagiar. Los factores de riesgo tenemos los niños que sean menores de 10 años, ¿sí? Los adultos pueden contraer, pero no está tan, o sea, es muy raro que un adulto se contagie de Coxsackie. Los niños que se encuentran en las guarderías, uno que tenga Coxsackie, todos van a tener Coxsackie. En la época del año en la que más prevalece esta patología es en el otoño y en el verano, ¿sí? Es ahí cuando se da con mayor frecuencia. Las prevenciones, el lavado de manos, que este lavado de manos me va a prevenir cualquier tipo de enfermedad. Desinfección de áreas comunes, cuando hay un paciente que presenta este tipo de patología, todos tenemos que hacer, como precaución, deberíamos de desinfectar el lugar y por 2 o 3 días no recibir a estos niños para que no se nos contagien. Enseñar desde pequeños buenos hábitos de higiene, ¿sí? Aislar a la persona que pueda llegar a contagiar, aislar a esta persona con todos sus utensilios. Todos los utensilios que la persona utilice tienen que ser lavados debidamente aparte del resto de su familia, porque en la saliva dijimos que estaba el contagio. ¿Cómo vamos a tratar esta enfermedad? Según y dependiendo del patrón de signos y síntomas, ¿sí? Lo primero que vamos a tratar es la fiebre, que va a aparecer de inicio brusco y con mucha fiebre, hiperpirexia. El médico puede pedir una muestra faríngea de saliva o de heces y realizar un PCR en laboratorio y va a determinar Coxsackie. Pero también con las manifestaciones clínicas y con la observación se puede determinar Coxsackie. AINES, ¿sí? La ingesta de AINES para el alivio del dolor y el malestar general, y así también pueden disminuir la inflamación. Anestésicos acá sí se puede utilizar de origen oral tópico, como por ejemplo la lidocaína, ¿sí? En esas llagas que tan dolorosas van a ser, entonces acá sí se pueden colocar algún tipo de pomada, que viene la lidocaína en pomada para calmar la molestia y el dolor. Y los cuidados paliativos van a ser suministro de líquido, mucho líquido vía oral para que el paciente no se me vaya a deshidratar, y por lo general la enfermedad desaparece una vez que transcurre el cuadro viral a los 10 días. Las acciones de enfermería. Las acciones nuestras siempre van a ser educativas. Yo, enfermera, siempre estoy educando. En el lugar donde me encuentre yo hago educación, ¿sí? Esta educación a los padres en cuanto a los hábitos de higiene, de lavado de manos, de los materiales de la cocina, de los materiales del niño que está enfermo, que tienen que ser desinfectados en forma aparte para no contagiar al resto. Control de los signos y síntomas, tener en cuenta signos y síntomas de alarma, ¿sí? Tratar los alimentos en porciones pequeñas y que sean de textura suave para la fácil deglución del paciente. Bajar la temperatura con métodos físicos. Ustedes saben que todas las patologías virales tienen la fiebre, es el primer indicio y es de inicio bien brusco, bien alto, hiperpirexia. Y a veces en la pediatría yo voy a administrar, por ejemplo, el paracetamol
y no me va a dar 8 horas de tiempo para la próxima administración. Entonces yo entre medio de eso voy a tener fiebre. Entonces enseñarle a los papás que pueden hacer métodos físicos para reducir esta temperatura antes de volver a darle el antipirético. Acondicionamiento de la habitación, ¿sí? El paciente tiene que estar acondicionado con ropa liviana, cómoda, no ajustada a su cuerpo. Tener las uñas cortas y limpias para que no se rasque y se lastime. Vamos a hacer baños sin esponja, al igual que como hacíamos en la varicela, baños sin esponja para no romper estas vesículas, ¿sí? Y porque al niño le va a doler, porque va a quedar al rojo vivo esa piel. Controlar la ingesta de líquidos, que ya lo dijimos, para asegurar una correcta hidratación. Reposo, el paciente no va a querer andar deambulando, no va a querer estar jugando porque va a estar irritable, decaído. Y la higiene bucal, y también indicar la medicación dada por el médico si es que ellos no han entendido las recomendaciones. No existe ningún tipo de medicamento porque es una patología viral. Hay que dejar que transcurran los 10 días que evolucione la patología y nada más. Si van a requerir algún tipo de medicamento, si el paciente presenta algún tipo de complicación que fueron las que ya vimos recién. La más común que puede presentar es una neumonía o también puede ser un tiempo después una meningitis viral. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. No, profe. Muy bien. Ustedes no preguntan tanto como el otro tercero. Serán más inteligentes. Ay, profe, ¿nos va a descontar puntos? Lo que nos sumó el otro día. No. Profe, capaz que porque ya sabemos un poco de la patología que nos está explicando. Puede ser, sí, sí. Yo creo que todos tenemos niños, por eso es que ya la mayoría debe saber. Entonces, tercero B, 3, tercero A, 1. Seguimos entonces. Último tema. Esta también la saben. Favorito. Sí. Sí, en realidad se puede interactuar un poquito más con ustedes que con los otros. Profe, le hago una consulta. Sí. Como dice ahí, ay, me agarra la tos un poco, por eso no prendo mucho la cámara. Como puso usted que tenían que usar ropa cómoda en el verano, ¿el niño puede estar sin ropita solo con pañal para Por estar más supuesto, cómodo? por supuesto que sí, sí, Ah, sí, sí, por supuesto. Aparte, la ropa le va a dar más calor y eso va a elevar la temperatura. bien. Bueno, pues, gracias. Entonces, si tiene que estar solo con pañal, mejor todavía, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, vamos a ver este tema que también lo saben, infección del tracto urinario en los niños. Vamos a dar así como un breve pantallazo. Después, esto, aparte son power que son fáciles para ir sacando apuntes y tenerlo claro, ¿sí? Así que se los paso así, lo vamos a ir pasando como muy rápido. En algunas partes me voy a detener, que son las que más me interesan a mí, y vamos a ir pasando, ¿sí? La infección urinaria en los niños se puede definir o tomar el diagnóstico mediante un urocultivo positivo con recuento de colonias, ¿sí? O que el niño tenga infecciones del tracto urinario recurrentes. Esto va a hacer que las infecciones urinarias puedan ser mediante una nueva bacteria o que si estos episodios se representan en menos de 6 meses, ahí el médico ya va a empezar a pedir otro tipo de analítica o va a empezar a pedir más estudios porque puede llegar a suponer algún tipo de patología renal,
¿sí? La infección del tracto urinario puede darse por bacterias, ¿sí? La ITU complicada es cuando se demuestre una alteración anatómica o funcional del riñón o de las vías urinarias, ¿sí? Como decíamos recién, que ya exista una patología que sea en cuanto a la anatomía y la funcionalidad de las vías urinarias o del riñón, que es lo que esté causando que el paciente tenga las ITU a repetición. Una ITU complicada o de riesgo es aquella que se va a presentar con hiperpirexia, el paciente va a estar en mal estado general, va a presentar un aspecto tóxico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo cuando digo aspecto tóxico? Profe, que esté descompuesto, transpirado. No, el paciente que presenta aspecto tóxico es aquel que está con toxinas y que no puede hacer una correcta eliminación. Entonces, ¿qué color va a presentar? Como histérico. Ictérico, va a presentar una ictericia mi paciente, ¿sí? Eso es el aspecto tóxico. Vómitos, va a tener deshidratación, algún tipo de deshidratación o una deshidratación grave. ¿Cómo lo voy a determinar? Y mediante observación de signos y síntomas característicos y signos de alarma de deshidratación. Y un deficiente cumplimiento terapéutico, obviamente. En general, estas ITU van a afectar más a las mujeres que a los varones. ¿Por qué se dará eso? Porque tenemos la uretra. Exactamente. A ver, termina de completar la frase. Porque tenemos la uretra más expuesta. ¿Más cerca de dónde? Ay, profe, perdón, esperé que estoy sin sonido, no la estaría escuchando porque la tenía en otro teléfono. ¿Me lo repite? La uretra está más cerca del ano en las mujeres, por eso es que nosotras tenemos infecciones del tracto urinario a repetición, ¿sí? Y es por eso que las mujeres tienen que enseñar desde pequeñas a sus hijas la limpieza correcta para disminuir las posibilidades de presentar infección del tracto urinario. Profe, sería de arriba hacia abajo y así como adelante hacia atrás. La higiene. De arriba, de adelante hacia atrás. Claro. Y si está en cama, es como de arriba hacia abajo. Exactamente. Por eso. Cuando es crónica y recurrente, la infección del tracto urinario conduce a una pérdida de la función renal, ¿sí? Acá lo que voy a tener muy, pero muy claro es que un paciente, ya sea paciente lactante, pediátrico, adulto, geronte, que tenga una patología o disfunción renal, lo primero que va a presentar es una hipertensión arterial. ¿Por qué? Por la retención de líquidos. Porque ustedes, enfermeros, saben. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, el sistema renina-aldosterona, ¿sí? Renina-angiotensina-aldosterona, que es el regulador en nuestro sistema del sodio-potasio, de la bomba sodio-potasio. Entonces, cuando ese sistema se ve afectado por una falla renal, entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y que no voy a estar eliminando, ¿sí? Si yo no elimino en la orina todas las toxinas, voy a tener intoxicación por toxinas y aparte ese sistema no está funcionando y por ende voy a tener la tensión arterial siempre elevada por encima de los valores normales. Esa es la fundamentación científica para ustedes.
Entonces, en cada paciente que yo tengo en mis manos que tiene disfunción renal, yo voy a tomar la TA, ¿sí? Y van a ver que la TA siempre va a estar más elevada de lo normal. Bueno. Profe, ¿pero se aplican diuréticos en esos casos o no? Claro, si ya tienen una disfunción renal, sí, el médico va a recetar algún tipo de diurético, sí. Los factores que predisponen al daño renal, la edad es uno, sí, mayor riesgo antes de cumplir un año, sí, es muy, ya desde muy pequeños pueden llegar a tener una disfunción y menor riesgo después de los 4 años. Siempre el inicio del tratamiento debe ser oportuno y eficaz, ¿sí? Lo antes posible debemos de comenzar cualquier tipo de tratamiento para evitar una complicación mayor, ¿sí? El reflujo siempre está asociado a una malformación. No es normal el reflujo, ¿sí? De la orina. Y otros factores pueden ser gérmenes o baja inmunidad que tenga este paciente. Factores de enfermedad. En el periodo neonatal, en la diapo 14, lo que va a pasar, el paciente neonatal, las manifestaciones que va a presentar son mala ganancia de peso, o sea que un paciente con algún trastorno en las vías urinarias no va a engordar bien, o sea que siempre va a estar con bajo peso, inestabilidad en la temperatura, si hay infección siempre va a haber temperatura. Le va a costar la succión, ¿sí? Irritabilidad y puede presentar vómitos, va a tener una importante distensión abdominal, va a estar ictérico porque va a estar tóxico, entonces va a presentar ictericia y si le realizan un hemocultivo va a presentar una sepsis del mayor del 30%. Los lactantes van a tener o van a presentar fiebre, irritabilidad, vómitos, diarrea. También van a tener ictericia, ¿sí? Porque están tóxicos, distensión abdominal, rechazo a los alimentos o anorexia y van a presentar un muy mal estado en general. Como en cualquier tipo de paciente, no importa el grupo etario. Pero acá estamos en pediatría y estamos hablando de los pacientes lactantes que si no comen y no se alimentan y no tienen la ingesta de los nutrimentos, se me van a desnutrir o a deshidratar en media hora, ¿sí? Después en los escolares y preescolares, las manifestaciones clínicas van a ser disuria, ¿sí? Esa dificultad en el orinar. Pueden presentar tenesmo. El tenesmo es, tengo ganas de orinar y voy y orino una gota, ¿sí? Eso se llama tenesmo. Los pacientes pueden llegar a presentar vaginitis, uretritis, oxiuriasis. Oxiuriasis es una patología por gusanos. O sea, vieron que es muy común que los pequeños en edad preescolares y escolares presenten algún tipo de parásitos intestinales, la oxiuriasis puede ser una de las causantes de enfermedades o infecciones en el tracto urinario. ¿Por qué? Por la mala higiene. Entonces, ese bichito que es del ano, por la mala higiene, se fue y se trasladó al tracto urinario. Y ahí me va a causar una infección del tracto urinario. Poliaquiuria, incontinencia, dolor en los flancos, fiebre, escalofríos y, por ejemplo, si yo con el puño hago una percusión acá en las lumbares, al niño le va a doler. Por eso dice positivo.
Pueden presentar estos niños también hematuria macroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Presencia de sangre, pequeñas cosas de sangre en la orina. Macroscópica, dice. Macroscópica es grande, microscópica es pequeña. Cuando yo tengo hematuria macroscópica, quiere decir que el niño orina y yo veo la sangre. Si fuera microscópica, yo no la vería. ¿Sí? Al igual que, por ejemplo, si hubiese en la sangre, ¿sí? ¿Cómo se llama? La presencia de sangre en las heces. Melena. No, la melena es la sangre digerida, color negro, alquitrán, que viene Hematoquesis. Hematoquesis. Si yo tengo hematoquesis, ¿qué voy a tener? Una sangre que es macroscópica. Yo estoy viendo la sangre en las heces. Si yo no la veo, es microscópica. Eso quiere decir que solo estudiada o vista en el microscopio se va a ver, ¿sí? Acá la hematuria es macroscópica. Yo veo la sangre en la orina. El paciente va a presentar hipertensión arterial, puede tener una insuficiencia renal aguda y puede presentar las niñas un síndrome febril, ¿sí? El médico tiene que confirmar el diagnóstico, localizar el sitio en donde se va a encontrar la infección, que esto lo puede hacer mediante una analítica o una ecografía para determinar si es una pielonefritis o una cistitis. Y va a identificar al paciente si también tiene o no o presenta alguna malformación urológica. En los niños vamos a tener un diagnóstico certeza y un diagnóstico oportuno, ¿sí? Bueno, ahí vamos a hacer la obtención de la muestra, de la muestra de orina, ¿sí? Ahí después ustedes lo leen, lo ven. Si el paciente presenta piuria, que dijimos que era presencia de pus en la orina, va a tener deshidratación, vaginitis, irritación uretral y natal, litiasis renal, nefritis intersticial, glomerulonefritis o apendicitis. Esas son condiciones también o patologías que puedan estar causándome una piuria. Por eso el médico, antes de diagnosticar cualquier patología, lo que tiene que tener en cuenta son la sintomatología clínica, o sea, la clínica en general, todos los signos y síntomas que presenta el paciente, al igual que el enfermero, ¿sí? La sintomatología en general. Y después el médico va a pedir ciertas analíticas para descartar o corroborar cuál patología es a la que yo me estoy enfrentando, ¿sí? Siempre va a haber una analítica completa de sangre, una analítica completa de orina y aparte en estos casos va a pedir seguramente una ecografía o vamos a ver qué otros pedidos más va a hacer. Bueno, ahí la interpretación del examen de orina, ¿sí? Localización de la infección, sitios de infección urinaria, ahí lo tienen en unas imágenes que están re lindas. Cuando es una cistitis, donde está la infección, en la 26. Ahí. Si es una pielonefritis, la pielonefritis ya tenemos el riñón, si ya viene desde más arriba. El médico puede pedir ecografías en la diapo 29. Me va a pedir ecografía o me va a pedir una cistouretrografía o una pielografía o una gammagrafía. Sin la gammagrafía, en todas esas, el paciente tiene que tomar un contraste y después le realizan el estudio y donde esté el contraste va a ir justo a
va a brillar donde está la patología, ¿sí? Esos son todos exámenes médicos que los tiene que pedir el médico. Ahí son todas imágenes de esos estudios. En la 33, ahí tenemos una pielonefritis por gammagrafía. Vieron que están desde arriba, la pielonefritis, están los riñones desde arriba hacia abajo. Después todo esto no me interesa. Tratamiento. El médico tiene que tomar decisiones inmediatas en cuanto al tratamiento, ¿sí? Porque si no el niño se va a ir complicando. Entonces va a tener el diagnóstico clínico con todo lo que él ha recabado en cuanto a la clínica y ya tiene el resultado de ecografía y de laboratorio y la muestra de orina. Entonces tiene que tomar decisiones inmediatas para evitar la complicación. La demora al iniciar el tratamiento aumenta en estos pacientes la frecuencia de un daño renal, o sea que las acciones deben ser rápidas y oportunas. Si el niño necesita estar hospitalizado, se va a hospitalizar. ¿En qué caso se va a hospitalizar? Y que tenga una hiperpirexia, que tenga mucho dolor y que tenga una grave complicación. ¿Sí? Si es un paciente que tiene una complicación renal, lo van a dejar internado. Tratamiento antibiótico adecuado de acuerdo a la sensibilidad local o de acuerdo a el diagnóstico que presenta. Eso es lo que va a dictaminar el médico. Hospitalizar a todos los niños menores de 2 años con estado febril. ¿Sí? Si el niño presenta estado febril, o sea, hiperpirexia, deshidratación, estado de toxemia, que esté ictérico, sospecha de pielonefritis, intolerancia en la vía oral y anomalías en las vías urinarias, debe quedar internado. Si presenta uno o más de esta sintomatología, debe quedar internado. La pielonefritis, ¿cómo se va a tratar? Es una patología súper dolorosa, el niño está completamente irritable, ¿sí? El paciente debe hospitalizarse porque va a estar en estado tóxico. Va a tener un tratamiento parenteral, monitorización continua de creatinina sérica. No debe usarse en este paciente la nitrofurantoína, ¿sí? La terapia para este tratamiento va a durar aproximadamente de 10 o 14 días. Después van a tener que repetir la analítica y repetir el urocultivo después de iniciado el tratamiento, ¿sí? Antes de retirar la vía parenteral, lo que vamos a realizar es en todos los pacientes observar y asegurar la tolerancia gástrica y oral para evitar la desnutrición y la deshidratación de estos pacientes, ¿sí? Y ahí en la diapo 51 tendríamos los fármacos más utilizados, que eso va a ser según indicación médica y no nos vamos a meter nosotros lo que vamos a hacer después es sacar las cuentitas para ver cuánto es lo que le voy a administrar a mi paciente. Después, bueno, las recomendaciones finales, no usar como terapia de primera elección la ciprofloxacina en niños. Eso va a tener que ser siempre dado y recetado y autorizado por el médico. Si el médico dice que comienza con ciprofloxacina, comienza. Pero podemos tener un montón, ¿sí? Podemos usar, el médico siempre va a utilizar las cefalosporinas de tercera generación o la ampicsulbactam si es una
pielonefritis. Por eso estos niños necesitan y requieren de un tratamiento médico, y para tener el tratamiento médico van a tener que tener todos los estudios que el médico haya pedido para poder dar en la tecla justa del medicamento que necesita, ¿sí? Nunca vamos a automedicarnos nosotros, ni mucho menos al paciente pediátrico. ¿Cuáles van a ser las acciones de enfermería en este niño que está internado con una infección del tracto urinario? Y lo primero, me voy a asegurar la diuresis, ¿sí? Por turno, la diuresis. Y cuando tenga yo la diuresis, va a estar con sonda, seguramente voy a tener que ver las características de esta diuresis, que no tenga piuria, que no tenga hematuria, ¿sí? La cantidad, la coloración de esta diuresis. ¿Qué más? Vamos a buscar signos y síntomas de alarma en este paciente, signos de deshidratación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más van a hacer? ¿Se fueron? La coloración, profe. Coloración, ¿qué más? Control de signos vitales, control de la temperatura, los signos vitales. Recuerden, la TA es importante, ¿sí? Entonces, control de signos vitales, una buena anamnesis, una buena valoración cefalocaudal con estos pacientes. Y el control de la diuresis, ¿sí? Y esa diuresis, las características y la cantidad me va a importar y mucho. Porque educar a los padres para la limpieza justamente de esa zona. Educación a las madres de las nenas, ¿sí? Bien, de estas pediátricas para una correcta limpieza. También yo puedo explicarle a la niña cómo la debe realizar. ¿Qué más? La alimentación, profe. ¿O no? Alimentación, sí, también alimentación. ¿Qué más? Que no tenga llagas o alguna lesión. Lesiones en la piel, muy bien, lesiones en el tracto urinario, ¿sí? Y si es un paciente que va a ser o que tiene una patología crónica, ya una insuficiencia renal, y bueno, los cuidados van a ser más prolongados, un paciente que va a estar más internado, un paciente que va a tener muchas internaciones hasta que se lo pueda llevar a una cirugía o no. Hay pacientes que pueden ser pacientes renales que pueden ser operados y otras patologías que no. Y en el último y en el peor de los casos, que llegue con esa patología renal a un trasplante, que sería como lo último ya y lo más grande que se podría realizar. ¿Alguna consulta? ¿Quedó más o menos claro los temas de hoy? Sí, profe, yo le quería preguntar sobre el reflujo, que no entendí bien cómo es. El reflujo es siempre la vejiga va a tener un reflujo por alguna patología, ¿sí? Eso puede llegar a ser por una hidronefrosis. La hidronefrosis que puede ser unilateral o bilateral, o sea que sea en un riñón o en ambos riñones, que me va a dar siempre un pequeño reflujo, o sea que la orina ingresa a la vejiga pero vuelve otra vez por reflujo, y eso me va a hacer infecciones urinarias recurrentes. Entonces, el nefrólogo lo que va a evaluar primero si hay un reflujo es esto, hidronefrosis. Entonces va a buscar si es hidronefrosis bilateral, o sea que tenga en ambos riñones, o unilateral solo en uno de los riñones.
Profe, consulta, por ejemplo, en la retención urinaria, cuando se coloca sonda, se hace igual que en adultos, se va vaciando la vejiga de a poco, pero en un niño, ¿de cuánto y cada cuánto? En un niño lo que vas a tener que hacer es, en un mínimo, por ejemplo, cada 1 hora, vamos a ir vaciando de 100 centímetros, 150, de acuerdo a la edad que tenga el niño. Ah, bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? No, Profe, usted sabe que, bueno, mi tía tenía familia hace poco y la bebé le ha salido con una maldeformación en la vejiga. Y dicen que, bueno, que la tienen que operar porque ella tiene líquido, que ese líquido ya no lo larga, le queda un poquito. Pero siempre la bebé se la tienen que estar llevando porque le presenta mucha fiebre, demasiada. Cuestión que, bueno, la internan y después la vuelven a traer para acá, pero nunca le hacen nada y dicen que la tienen que operar, que esto y el otro, pero nunca atinan a hacerlo, digamos. Y tienen que ir al nefrólogo. El nefrólogo infantil se está haciendo atender en el NOTI. En el NOTI, sí. Sí, debe tener una malformación renal, entonces ahí lo que tiene que tallar es el nefrólogo. Si tiene fiebre es porque hace infección, no hay otra causa. Cuando hay fiebre hay infección, entonces hay que buscar dónde está haciendo la infección y el por qué, y eso va a ser la malformación. Entonces tienen que buscar la malformación, dónde está y debido a qué, para poder tratarla. Y eso lo va a realizar el nefrólogo, que es el especialista del riñón. Y hay pocos nefrólogos infantiles, también de paso. Bueno, tomo lista, el que voy nombrando ya se puede ir desconectando. Aciar Fabiana. Presente, profesora. Ok. Agüero Dayana.